de la criminología respecto a este fenómeno que es el delito de multitudes, de masas, que muchas veces va asociado a esta clase de delitos. Ahora, entrando derechamente al análisis del proyecto, obviamente la estructura, digamos, de este tipo penal, si uno revisa la doctrina chilena, es poco lo que está disponible. Uno puede encontrar en la obra del profesor Alfredo Echeverri, en la parte especial, una referencia a los delitos de desórdenes públicos. Lo mismo ocurre con el profesor Gustavo Labatut, pero de ahí, en realidad, los nuevos textos todavía no se han hecho cargo, lamentablemente, de un análisis más desarrollado. Sí existe un interesante artículo que ha escrito el profesor Francisco Cox, y creo que sería interesante que la comisión pudiera considerar invitarlo a esta comisión, que curiosamente no está publicado en Chile, está publicado en Argentina, en una compilación que llevó a cabo el profesor Eduardo Bertoni sobre la licitud de criminalizar la protesta social. Y en el caso chileno, el profesor Francisco Cox, quien hace un minucioso análisis, digamos, de la problemática de la protesta social a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y también da aporte interesante estadística desde el punto de vista de los ingresos del Ministerio Público en esas materias e incluso cómo lo han resuelto los tribunales. Y llama la atención y pone el acento en que precisamente si uno confronta la jurisprudencia disponible es bastante escasa. Si uno revisa el derecho penal en la jurisprudencia del profesor Alfredo Echeverri, las sentencias datan de mediados del siglo pasado. Y si uno busca, digamos, en los ingresos, muchas veces, digamos, no encuentra sentencias, por así decirlo, definitivas en la materia, porque generalmente han operado muchas veces salidas alternativas o procedimientos simplificados con reconocimiento de responsabilidad o procedimientos monitorios en que se han aplicado multas, pero en definitiva no hay una discusión jurisprudencial profunda acerca del alcance de esta figura que es el desorden público. En general, yo me remitiría un poco a que en general la crítica a esta disposición actualmente vigente, como lo planteó Juan Bustos en su manual a propósito de la figura del Código Español, que era muy similar a la nuestra, porque el Código chileno copió una figura del Código Penal Español de 1850 y que, digamos, no ha variado con en muchos aspectos a la que está actualmente, sobre la amplitud y la vaguedad que tiene esta figura. No obstante lo anterior, aún así se han dictado condenas, digamos, sobre de esa figura típica. Ahora bien, si uno entra al análisis de la propuesta legislativa que se pretende modificar con esto, uno ya puede llamar la atención acerca de una cuestión que es la amplitud, digamos, de quiénes se podrían considerar autores. Es decir, es tan amplio, digamos, la descripción que se hace respecto de quiénes son, porque están metidos los instigadores, que es una fórmula muy parecida a la que ocupa el Código Penal italiano, que ha sido muy criticada precisamente por la doctrina italiana, en la obra de los profesores Giovanni Fiandaca y Enzo Musco, en que en realidad ellos ven que en el concepto material de orden público que ha ocupado el Código Penal italiano hay un peligro de criminalizar incluso la ideología. Es decir, cuando se castiga al instigador de estos llamamientos a desobedecer supuestamente leyes de orden público, ellos ven un peligro por la indefinición, por la vaguedad de estos conceptos jurídicos indeterminados que en definitiva, digamos, traen consecuencias bastante discutibles desde el punto de vista de la teoría del derecho penal. Ahora, en el caso de las descripciones, digamos, creo yo que también hay algunas cuestiones que hay que darle una vuelta. Digamos, esta suerte de objetivización en ciertas categorías de conductas que serían comprensivas de estos delitos de orden público, paralizar o interrumpir algún servicio público, tanto como hospitalario, los de emergencia, la electricidad, creo que deberían ir acompañados, a lo menos en cualquier regulación meridianamente respetuosa, digamos, de la subjetividad, que también es un elemento configurador de responsabilidad, por lo menos, digamos, hacer un alcance al aspecto subjetivo de la conducta, o por lo menos pedir algo más que la referencia al dolo, es decir, como existía, pedir poner en estas estructuras típicas un elemento subjetivo del tipo, para separar determinadas categorías, como el ejemplo que plantea correctamente el defensor nacional. Ahora, en esa línea también llama la atención, por ejemplo, la descripción de invadir, ocupar o saquear viviendas. Me voy a detener por separado en ambas cuestiones, ocupar o invadir viviendas. Creo que esa cuestión, digamos, bueno, se discutió en su momento si esas conductas podían considerarse usurpación. Creo en principio que no, porque la usurpación, pese a que la doctrina mayoritaria niega que sea necesaria la existencia del ánimo de apropiación, sí está conteste otro sector de la doctrina que sí, digamos, es necesario para la configuración del tipo, tratándose de delitos contra la propiedad y el patrimonio. Ahora, por su ubicación sistemática. Ahora bien, el tema está en que se puede hablar realmente que alguien que no es ajeno al establecimiento educacional pueda ocupar o invadir esto, o que esto signifique alguna lesión a algún bien jurídico.
si un alumno está matriculado a la universidad y frecuentemente está ahí, le podría resultar ajeno a él, digamos, alguna acción que se cometa en ese establecimiento. Creo que el tema es discutible, o lo mismo puede ocurrir en el caso de un obrero de una fábrica, en el caso de una reivindicación salarial o algún otro contexto. O sea, yo creo que ahí hay algunas cuestiones que pueden resultar bastante, digamos, discutibles. Ahora, desde el punto de vista también estrictamente de la técnica de tipificación, el empleo del saqueo creo yo que es totalmente innecesario, porque en realidad esto se puso de moda después del 27 de febrero. Es decir, cuando Chile ardía por los cuatro costados, digamos, algunos señores estaban preocupados porque un electrodoméstico era sacado digamos, de un establecimiento comercial, y en realidad eso resulta bastante discutible y vuelvo a insistir, esto está muy asociado a la criminología y a la fenomenología del crimen de multitudes, que también, digamos, los especialistas en la materia, si uno revisa la bibliografía disponible, han planteado que hay generalmente en esta clase de conductas por así decirlo, desde el punto de vista del análisis psicológico de las personas, digamos, hay una tendencia a aprovecharse de esas condiciones para cometer estos delitos, pero esto requiere una mirada un poco más integral, es decir, son cuestiones de contexto, son situaciones límite muchas veces, por lo tanto esos llamamientos que se hacían por la prensa a castigar estas cuestiones nos lleva casi a recordar la metáfora kantiana del caso de la disolución de la sociedad, en que Kant, justificando la teoría absoluta de la pena, o el ideal de justicia absoluto, decía que si la sociedad se disolviera y quedara el último culpable en la tierra, debía aplicarse la pena. Lo que obviamente, de acuerdo a las concepciones más novedosas acerca de la pena, o por lo menos lo que uno personalmente cree, más bien una posición agnóstica respecto a la pena, es sumamente discutible. Ahora, otro elemento confuso es emplear la voz saqueo en nuestro ordenamiento jurídico cuando la estructura típica de los delitos contra la propiedad habla de hurto y robo, y el saqueo, conforme a la última reforma en materia sobre crímenes de lesa humanidad, la 20.357, correctamente, con mi juicio, emplea en el artículo 27 la voz saqueo de una ciudad-plaza circunscrita precisamente a los crímenes de guerra, que es la utilización que uno puede ver en la doctrina española, se utiliza, es decir, contextualizada a ese respecto, digamos, a los crímenes internacionales. Ahora, algún grado de confusión puede ser quizás que se haya tomado como referencia el parágrafo 125A del Código Penal alemán, que precisamente en una de las hipótesis habla del saqueo como una de las modalidades, ojo, calificadas de las figuras de delitos contra la paz pública, porque esa es la voz que ocupa el derecho penal alemán. Es la paz pública, en definitiva, la tranquilidad pública, lo que resulta afectado en estos delitos. Me hubiera sido útil quizás preguntarle al profesor Mañalich acerca de este alcance, porque en Alemania sigue, no obstante esto, siendo punible el hurto y también el robo, digamos. Es decir, esta figura resulta un poco extraña y creo yo que este desembarco, digamos, de una norma, digamos, de un derecho que no necesariamente nos puede resultar muy cercano o en otro contexto, puede ser bastante confusa. Ahora bien, otra cuestión también que llama la atención es este aglutinamiento de una serie de referencias a ciertas conductas que se refieren a funcionarios de orden y seguridad pública, incluido Gendarmería, los cuales ya gozan de un estatuto supraprotector en cuanto, a diferencia de cualquier ciudadano, en cuanto a atentados al individuo en sus condiciones físicas y también en cuanto a la vida. Por lo tanto, que la única forma racional de entender esa incorporación en esta norma es entenderla como una forma de castigar actos imperfectos, porque obviamente en el caso de la muerte las lesiones son delitos de resultado y admiten tentativa, por lo tanto no se entiende con lógica por qué razón se incorpora una norma como esta a los desórdenes públicos. Es decir, esto es como decir, ya, si no acredité nada, esta conducta que no llega a ser tentativa a ser considerada un desorden público, lo que es totalmente un despropósito y algo que no tiene justificación alguna. Ahora bien, finalmente, sobre este punto, me quiero referir un poco a las figuras nuevas que se separan y esta agravante especial del tema de la persona que actúa, digamos, con ocultamiento del rostro y, digamos,
en el contexto de estos desórdenes públicos. Creo que esa cuestión también resulta doblemente problemática, porque no queda claro que esto se trata de un delito pluridefensivo. No queda suficientemente claro que, en definitiva, esta cuestión del hecho de yo ocultar mi rostro, necesariamente puedo entenderlo yo como un atentado contra la administración de justicia, concretamente como una obstrucción a la investigación. ¿Por qué? Porque obviamente también acá hay que interpretar las normas existentes, y creo yo que del ordenamiento jurídico podemos deducir muy bien, como lo dijo Mañalich en la sesión anterior, que el autoencubrimiento no puede ser punible. Y si uno revisa, por ejemplo, el análisis que se ha hecho en otros países, por ejemplo España, en el libro Homenaje al gran marino Barbero Santos, el profesor García Plana dice que el hecho de quien delinque busque mecanismos para ocultar su identificación es casi connatural a la actividad previamente delictiva. Nadie le va a firmar una escritura pública para poner una bomba en Washington. A lo sumo pueden sacar pasaportes, pero en realidad digo yo que en estos casos no necesariamente existe por parte de quien delinque, digamos, el derecho no está en condiciones de exigirle un deber respecto a identificarse en este ámbito. Por lo tanto, creo que es discutible el planteamiento de que esto sea un delito pluridefensivo. Por otro lado, la solución que se ha planteado en algunos otros casos es extenderlo, digamos, dentro de las agravantes generales, porque obviamente, como con razón lo ha dicho la doctrina, puede resultar tanto más injusto en un caso, en un robo, en otra conducta o en un secuestro de una persona, en la utilización del disfraz. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho, efectivamente la utilización del disfraz, en definitiva, apunta en su genuino sentido al grado de protección o inferioridad que llega a la víctima precisamente a partir de la ocultación de la identidad de quien es el que está actuando en su contra. Entonces, eso es, presidente, en general lo que yo podría plantear respecto a la tipificación que aquí se propone. Simplemente que les deje una nota por escrito. Enrique. Gracias. Enrique, muy agradecido. Como siempre, los aportes muy oportunos, no solamente en esta comisión, sino que en la Comisión de Constitución. ¿Alguna pregunta, no? Me quedó claro que el proyecto no les gusta. No, un problema de gusto, presidente. No, está bien. Yo creo que el Ejecutivo va a tener la oportunidad de retirarme y no pasar el choque. Oye, ¿Puedes repetir la información? No, está claro que el proyecto no es del agrado de muchos de los invitados, como muchas normas en materia procesal penal y como muchas normas en materia penal que se han tramitado en este Congreso. Tengo mi opinión personal. ¿No hay ninguna pregunta para el señor Aldunate? ¿No? Está bien. Oye, hay dos cosas más antes de levantar la sesión. Uno, que llegó el correo electrónico de un grupo de comerciantes del sector sur de Santiago para manifestar su preocupación respecto a estos temas. Yo creo que lo que yo buscaría, les pregunto, el invitarlos en la medida que tengan un grado de organización, porque invitar a un grupo de comerciantes, que me parece muy legítimo que quieran venir, que exista un grado de organización mínima entre ellos. Hay un señor Silva que mandó un correo, entonces habría que le encargamos a la Secretaría antes de resolver si invitarlos o no, pero yo creo que me imagino que tendrán una organización que los cobija y que dice relación con el comercio del sector sur de Santiago, que quieren hablar sobre este tema. Diputado. Sobre el punto, yo sugeriría que no seamos muy exigentes con el nivel de organización que puedan tener, porque lo más probable es que se trate de comerciantes organizados ad hoc en el barrio bueno. afectado. Claro, a eso voy yo. No, claro, no. Aquí se trata de darle facilidades a todos para que no parezca que solo... No, lógico, no, lo digo yo, no digo personalidad jurídica, ni mucho menos, pero no, que no exista, no hablo yo de que exista personalidad jurídica, está muy acorde a lo que estoy pensando yo, en el fondo que vengan con un planteamiento y encantado, feliz de recibirlo. Yo creo que es bueno escucharlos porque es el lado B del saqueo. Muy bien. Claro, oye, claro. Yo tenía otra cosa más que contarle. La idea es que este proyecto se someta a votación en algún minuto, no hoy día, precisamente, pero sí que se someta a votación. Entonces,
Mira, yo estaba mirando el calendario y no tenemos sesión de esta comisión por diferentes razones, porque la próxima semana es distrital. La que viene, el día miércoles, el Congreso no va a funcionar porque va a funcionar el día lunes, producto de que la carretera se cierra el día 7 con motivo del feriado del 8. Entonces, la próxima sesión de esta comisión sería el 14 de diciembre. Entonces, la idea, para que quedemos todos claros en ese tema, invitamos a este grupo de comerciantes, que yo creo, y que no creo que nos lleven toda la sesión, y el resto de la reunión empezar a pensar en votaciones o en indicaciones si es que hubiera, o si el gobierno tiene algún planteamiento distinto.